Teorías del aprendizaje de Dale Schunk. Capítulo 6. Constructivismo. Integrantes Jonas Saka y Vinicio González. El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que se fundamenta en que las personas construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. En este capítulo se empieza a describir las teorías constructivistas tomando en cuenta a los padres de esta teoría y enfatizando los aspectos más relevantes para el aprendizaje. Así también se aborda temas tales como el discurso privado y motivación. El capítulo concluye con un análisis de los entornos del aprendizaje constructivista y las aplicaciones de enseñanza que reflejan sus principios. Finalmente, en este capítulo plantea que el lector será capaz de analizar los principios supuestos y los diversos tipos de constructivismo, resumir los principales procesos de la teoría de Piaget, explicar los principios fundamentales de la teoría sociocultural de Vygotsky, explicar la función del discurso privado para el aprendizaje y la autorregulación, analizar la manera de cómo la estructura del aula influye en la motivación del estudiante, describir cómo se forman las expectativas de los docentes y cómo esto afecta a la interacción con los estudiantes, enumerar las características fundamentales de los ambientes de aprendizaje constructivista, describir la manera en que el aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza por indagación, el aprendizaje asistido por pares, las discusiones y los debates se pueden estructurar para que reflejen los principios constructivistas, explicar cómo los profesores pueden ser más reflexivos y, por lo tanto, mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Constructivismo, supuestos y perspectivas. En términos estrictos, el constructivismo no es una teoría sino una epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. Las teorías permiten que se generen hipótesis y que se pongan a prueba. El constructivismo no propone que existan principios del aprendizaje que se deban descubrir y poner a prueba, sino que las personas crean su propio aprendizaje. Un supuesto fundamental del constructivismo es que las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismas. Otro supuesto del constructivismo es que los profesores no deben enseñar en el sentido tradicional de dar instrucción a un grupo de estudiantes, sino que más bien deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. Perspectivas. Exógena. La adquisición de conocimiento representa una reconstrucción del mundo externo. El mundo influye en las creencias a través de las experiencias, la exposición a modelos y la enseñanza. El conocimiento es preciso en la medida que refleje la realidad externa. Endógena. El aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente de las interacciones con el ambiente. El conocimiento no es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla a través de la abstracción cognoscitiva. Dialéctica. El conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento, más bien, refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al interactuar con el entorno. Cognición situada. Una premisa central del constructivismo es que los procesos cognoscitivos, incluyendo el pensamiento y el aprendizaje, están localizados, en contextos físicos y sociales. La cognición situada, o aprendizaje situado, implica las relaciones entre una persona y una situación. Los procesos cognoscitivos no residen solo en la mente. La investigación destaca la importancia de explorar la cognición situada como un medio para comprender la manera en que se desarrolla la competencia en áreas como lectoescritura, matemáticas. La cognición situada considera la idea intuitiva de que muchos procesos interactúan para producir el aprendizaje. La cognición situada conduce a los investigadores a explorar la cognición en contextos de aprendizaje auténtico, como escuelas, lugares de trabajo, etc. La cognición situada es prometedora. Esto se debe a que los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos ya que son contextualizados. Sin embargo, necesitamos más información sobre cuáles tipos de aprendizaje son mejores cuando se vinculan firmemente con el contexto y cuándo es mejor enseñar habilidades más generales y después mostrar cómo se pueden aplicar en diferentes contextos. Contribuciones y aplicaciones. Dado al poco tiempo, la investigación que explora los supuestos constructivistas acerca del aprendizaje aún se encuentra en sus primeras etapas. Otro factor que dificulta determinar las contribuciones del constructivismo es que todavía no cuenta con un método unificado que ofrezca hipótesis específicas que se puedan someter a prueba. Contribuciones a la enseñanza. El constructivismo recomienda un currículo integrado y que los profesores utilicen los materiales de manera que los aprendices participen de forma activa. A partir de un tema se pueden abordar distintas áreas, desarrollar distintas habilidades en los estudiantes, pero el tema debe ser llevado al contexto del alumno. Teoría de Piaget en el desarrollo cognoscitivo. Procesos del desarrollo.
Equilibrio. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo depende de 4 factores: la madurez biológica, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia con el entorno social y el equilibrio. Los primeros 3 se explican por sí mismos, pero sus efectos dependen del cuarto. El equilibrio es el impulso biológico de producir un estado óptimo de equilibrio entre las estructuras cognoscitivas y el ambiente. El equilibrio es el factor central y la fuerza motivadora detrás del desarrollo cognoscitivo, coordina las acciones de los otros 3 factores y permite que haya congruencia entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental externa. Asimilación consiste en ajustar la realidad externa a la estructura cognoscitiva existente. La acomodación consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa. La asimilación y la acomodación son procesos complementarios. Mientras la realidad se asimila, las estructuras se acomodan. Etapas del desarrollo cognoscitivo según Piaget. 1. Sensomotriz 0 a 2 años. Los niños realizan acciones espontáneas en un intento por descubrir el mundo. El fin de esta etapa llega cuando los niños alcanzan un pensamiento simbólico conceptual. 2. Preoperacional 2 a 7 años. Los niños piensan en una sola dimensión, tienen la concepción de irreversibilidad, no distinguen la fantasía de lo real, desarrollan del lenguaje, y finaliza cuando los niños dejan de ser egocéntricos. 3. Operacional concreta 7 a 11 años. Está caracterizado por un crecimiento cognoscitivo, existe menos egocentrismo y adquieren un lenguaje más social, también la concepción de reversibilidad, y capacidad de clasificar y crear series. 4. Operacional formal 11 años en adelante. Los jóvenes adquieren pensamiento operacional concreto, en la adolescencia reaparece el egocentrismo al comparar lo real con lo ideal. Las etapas de Piaget han sido criticadas por distintos aspectos, entre los más importantes están, que no todos los niños se desarrollan según sus etapas, que en las distintas áreas los estudiantes no se desarrollan de igual manera y las distintas maneras de asimilar el conocimiento, pero sin embargo como marco general de las etapas describe los patrones que suelen ocurrir. Implicaciones para la enseñanza según Piaget. Piaget consideraba que el desarrollo cognoscitivo no se puede enseñar, aunque algunas investigaciones demuestran que es posible acelerarlo. Comprender el desarrollo cognoscitivo. Los profesores se benefician cuando comprenden en qué niveles están funcionando sus estudiantes. No debemos esperar que todos los alumnos de un grupo operen al mismo nivel. Mantener activos a los estudiantes. Piaget criticó el aprendizaje pasivo. Los niños necesitan ambientes estimulantes que les permitan explorar de forma activa y que incluyan actividades prácticas. Provocar incongruencia. El desarrollo ocurre solamente cuando los estímulos ambientales no se ajustan a las estructuras cognoscitivas de los estudiantes. El material no debe ser demasiado fácil de asimilar, pero tampoco tan difícil como para impedir la acomodación. Fomentar la interacción social. Piaget sostiene que el desarrollo se puede dar sin la interacción social. El entorno social es siempre una fuente fundamental para el desarrollo cognoscitivo. El hecho de aprender que los demás tienen diferentes puntos de vista ayuda a que los niños se vuelvan menos egocéntricos. Teoría sociocultural de Vygotsky. La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza el entorno social como un facilitador del desarrollo y del aprendizaje. El entorno social influye en la cognición a través de sus herramientas, objetos culturales, lenguaje, símbolos e instituciones sociales. El cambio cognoscitivo resulta de utilizar estas herramientas en las interacciones sociales y de internalizar y transformar esas interacciones. Principios de la teoría de Vygotsky. Primero, las interacciones sociales son fundamentales, el conocimiento se construye entre 2 o más personas. Segundo, la autorregulación se desarrolla mediante la internalización de las acciones y de las operaciones mentales que ocurren en las interacciones sociales. Tercero, el desarrollo humano ocurre a través de la transmisión cultural de herramientas, lenguaje y símbolos. Cuarto, el lenguaje es la herramienta más importante, su desarrollo va desde el discurso social y el discurso privado, hasta el discurso cubierto, internos. Quinto, la zona de desarrollo próximo, ZDP, es la diferencia entre lo que los niños pueden hacer por sí mismos y lo que pueden hacer con ayuda de otros. Las interacciones con los adultos y los pares en la ZDP fomentan el desarrollo. La zona de desarrollo próximo, ZDP, que se define como la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada mediante la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces. Un concepto clave es la zona de desarrollo próximo, ZDP, que representa la cantidad de aprendizaje que un estudiante puede adquirir, dadas las condiciones de enseñanza adecuadas. Contribuciones y aplicaciones. Algunas aplicaciones que reflejan las ideas de Vygotsky son el andamiaje para la instrucción, la enseñanza recíproca, la colaboración de pares y los grupos de aprendizaje. Es difícil evaluar las contribuciones de la teoría de Vygotsky al aprendizaje debido a que la mayoría de la investigación es reciente y muchas aplicaciones educativas de la teoría no forman parte de ella. Discurso privado.
El discurso privado tiene una función de autorregulación, pero no tiene el propósito de comunicar aspectos sociales. Vygotsky creía que el discurso privado se desarrolla mediante la organización de la conducta. Los niños utilizan el discurso privado para entender las situaciones y superar dificultades. El discurso privado se vuelve cubierto con el desarrollo, aunque se pueden observar verbalizaciones abiertas a cualquier edad. Las verbalizaciones pueden aumentar el aprovechamiento de los estudiantes si son relevantes a la tarea y no interfieren con el desempeño. El entrenamiento para la autoinstrucción es útil para ayudar a las personas a autorregular verbalmente su desempeño. La teoría de Vygotsky plantea que el aprendizaje es un proceso mediado socialmente. Los niños aprenden muchos conceptos al interactuar socialmente con otras personas. La estructuración de los ambientes de aprendizaje para fomentar las interacciones facilita el aprendizaje. La autorregulación incluye la coordinación de procesos mentales, como la memoria, la planeación, la síntesis y la evaluación. Vygotsky creía que el lenguaje y la zona de desarrollo próximo son fundamentales para el desarrollo de la autorregulación. Un concepto clave es la internalización de los procesos de autorregulación. Verbalización y aprovechamiento. La verbalización beneficia a los estudiantes que a menudo experimentan dificultades y un desempeño deficiente y a los que requieren experiencias correctivas. La verbalización sirve para que los estudiantes con problemas de aprendizaje trabajen en una tarea de manera sistemática, para forzar a los estudiantes a poner atención en las tareas y a repasar el material, lo que mejora el aprendizaje. Al parecer, la verbalización no facilita el aprendizaje cuando los estudiantes no la requieren para manejar las demandas de la tarea de forma adecuada. En resumen, si las verbalizaciones son relevantes para la tarea y no interfieren con el desempeño, tienen más probabilidades de mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Cuanto más relevantes sean las afirmaciones para la tarea, mejor será el aprendizaje que produzcan. El aprendizaje mediado socialmente. Muchos tipos de constructivismo y la teoría de Vygotsky destacan la idea de que el aprendizaje es un proceso mediado socialmente, ya que se afirma que los procesos sociales tienen un impacto significativo sobre el aprendizaje. Todo el aprendizaje es mediado por herramientas como el lenguaje, los símbolos y los signos. Esas herramientas se adquieren durante interacciones sociales con otros individuos, las cuales se utilizan luego como mediadores para un aprendizaje más avanzado. Los niños adquieren los conceptos de manera más espontánea, observando sus alrededores y formulando una hipótesis. Por ejemplo, pueden descubrir que los carros más grandes son los que hacen más ruido. Desde luego, las personas pueden aprender conceptos por sí mismas sin una interacción social, pero aún así llega a ser un tipo de aprendizaje constructivista, ya que se involucra herramientas aprendidas anteriormente, como lenguajes, símbolos y signos que ya mencionamos anteriormente. La autorregulación. Esto implica coordinar procesos mentales como la planificación, síntesis y la formación de conceptos. El proceso de autorregulación consiste en la internalización gradual del lenguaje de los conceptos. Un claro ejemplo de esto son los niños, ya que responden principalmente a las instrucciones de otros, y a través del discurso privado y las otras herramientas cognitivas, los niños realizan las instrucciones para autorregular su conducta en diferentes situaciones. La motivación. Se ha escrito menos acerca del papel que la motivación desempeña en el constructivismo. Algunos aspectos de la motivación incluyen los factores contextuales, las teorías implícitas y las expectativas de los profesores. Dentro de los factores contextuales tenemos un tema importante que son el constructivismo y la organización de la estructura de los ambientes de aprendizaje, es decir, la forma en que los estudiantes se agrupan para la enseñanza, la manera en que se evalúa y se recompensa el trabajo. Un aspecto importante de la organización es la dimensionalidad. Existen clases unidimensionales y multidimensionales. Los salones de clases multidimensionales incluyen más actividades y permiten una mayor diversidad en las habilidades y desempeño de los alumnos. Para que una clase se vuelva multidimensional se necesita de autonomía, trabajo en equipo y una evaluación diferente. Los salones de clase incluyen otros factores que pueden afectar la percepción, la motivación y el aprendizaje. Esto se refiere al target, que se forma con las iniciales de las palabras tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo, que son los componentes fundamentales de los factores que se lista a continuación. Dentro de la dimensionalidad de la tarea abarca el diseño de las actividades y las tareas de aprendizaje, haciendo que el aprendizaje sea más interesante. La autoridad se refiere al hecho de que los estudiantes pueden asumir el liderazgo y desarrollar independencia y control sobre sus actividades de aprendizaje. El reconocimiento, que implica el uso formal e informal de recompensas. La dimensionalidad del agrupamiento se enfoca en la capacidad que los estudiantes tienen para trabajar con otras personas. Y por último, la evaluación incluye métodos para supervisar el valor y el aprendizaje de cada estudiante.
Los siguientes son las teorías implícitas. Las personas cuentan con teorías implícitas acerca del aspecto de cómo la manera en la que aprenden, los elementos que contribuyen en un logro escolar y la manera en que la motivación influye en el desempeño. Las investigaciones demuestran que las teorías implícitas acerca de procesos como el aprendizaje, el pensamiento y las habilidades influyen en la forma en que los estudiantes se involucran en el aprendizaje y en los aspectos que se consideran que conducen al éxito dentro y fuera del salón. Hay dos tipos de teorías: la teoría de la identidad, forma de pensar fija. Los alumnos con una teoría de identidad o forma de pensar fija consideran que sus habilidades representan rasgos fijos sobre los que tienen poco control y suelen desanimarse cuando enfrentan a dificultades, ya que consideran que pueden hacer muy poco para modificar su situación. Y la teoría incremental, una forma de pensar de crecimiento, consideran que las habilidades son aspectos que pueden mejorar a través del aprendizaje y son menos propensos a rendirse cuando encuentran dificultades. Y por último tenemos las expectativas de los profesores. La teoría y la investigación sugieren que las expectativas de los docentes respecto a los estudiantes se relacionan con las acciones del profesor y el aprovechamiento de los alumnos. Las expectativas de los docentes son reales y se ha visto que se relacionan con diversos resultados de los estudiantes. Uno de los modelos que explica las profecías autocumplidas plantea lo siguiente: los profesores desarrollan expectativas erróneas. Tratan a los estudiantes de forma diferente. Los estudiantes reaccionan a ese trato de una manera que confirma la expectativa errónea. Las conductas de los profesores son recíprocas. Por ejemplo, los profesores tratan a un estudiante de forma cálida, suelen recibir un trato cálido. Las conductas de los alumnos empiezan a complementar y reforzar las conductas y expectativas de los docentes. Los defectos suelen ser más pronunciados en el caso de expectativas rígidas. Una vez los profesores forman expectativas, los pueden transmitir a los estudiantes de una atmósfera socioemocional, estímulos verbales, respuestas verbales. En cuanto a la atmósfera socioemocional, incluyen risas, movimientos de cabeza, contacto visual, acciones amistosas y de apoyo. Las respuestas verbales se refieren al número y a la duración de interacciones académicas. Los profesores suelen ser más abiertos con los alumnos de los que esperan más. La retroalimentación se refiere al uso del elogio y la crítica. Los profesores elogian a los estudiantes de los que esperan más y critican mucho más a los estudiantes de los que esperan poco. Ambientes de aprendizaje constructivistas. Los ambientes de aprendizaje creados a partir de los principios constructivistas son muy diferentes de los salones de clase tradicionales. Las principales características son: aprender a un ambiente constructivista no significa permitir que los estudiantes hagan lo que quieran. Este tipo de ambientes deben crear experiencias estimulantes que fomenten el aprendizaje. En las aulas constructivistas del programa de estudios se enfocan en los conceptos importantes. Las actividades suelen incluir fuentes primarias de datos y materiales. Los docentes interactúan con los estudiantes averiguando lo que les interesa. La evaluación es auténtica, ya que se entrelaza la enseñanza, la observación del profesor y los portafolios de los alumnos. Uno de los principios es que los profesores deben plantear problemas de importancia incipiente para los estudiantes. Un segundo principio es que el aprendizaje se debe estructurar en torno a conceptos primordiales. Esto significa que los profesores diseñen actividades en torno a conjuntos conceptuales de programas y preguntas, de manera que las ideas se presenten de forma integral. Otro principio establece que es importante indagar y valorar los puntos de vista de los estudiantes. Es esencial entender cuáles son las perspectivas de los estudiantes para plantear actividades que constituyen un desafío y despierten su interés. Un cuarto principio establece que es necesario adaptar el programa de estudios para considerar las suposiciones de los estudiantes. Esto significa que las demandas curriculares para los estudiantes deben coincidir con las ideas que aportan en el salón de clase. Por último, la educación constructivista requiere que se evalúe el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la enseñanza. Se hacen evaluaciones continuamente durante la enseñanza y la evaluación es realizada tanto por los estudiantes como por el docente. Principios del APA centrados en el aprendizaje. La American Psychological Association formula un conjunto de principios psicológicos centrados en el aprendiz. Los principios se agrupan en 4 categorías principales: factores cognitivos y metacognitivos, factores motivacionales y afectivos, factores sociales y del desarrollo y diferencias individuales. Los factores cognitivos y metacognitivos incluyen la naturaleza del proceso de aprendizaje, las metas de aprendizaje, la construcción del conocimiento, el pensamiento estratégico, el pensamiento acerca del pensamiento y el contenido del aprendizaje.
Los factores motivacionales y afectivos reflejan las influencias emocionales y de la motivación sobre el aprendizaje, la motivación intrínseca para aprender y los efectos de la motivación sobre el esfuerzo. Los factores sociales y el desarrollo incluyen las influencias de estos aspectos sobre el aprendizaje. Las diferencias individuales abarcan las variables individuales, el aprendizaje y la diversidad, y las normas y la evaluación. Estos principios se reflejan en el trabajo actual sobre la reforma de las normas para lograr las habilidades del siglo. Aplicaciones de la enseñanza. La tarea que enfrentan los profesores que tratan de aplicar los principios constructivistas puede ser desafiante. Muchos no están preparados para enseñar con un enfoque de este tipo, especialmente si el programa de estudios de su carrera no lo incluía. También existen factores asociados con la escuela y los sistemas escolares que van en contra del constructivismo. Aprendizaje por descubrimiento. El proceso del descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento consiste en que el estudiante tenga conocimientos por sí mismo. El descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, conceptos y principios generales. El aprendizaje por descubrimiento también se conoce como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de indagación, aprendizaje de experiencia y aprendizaje constructivista. El descubrimiento es un método de enseñanza con una guía mínima. Involucra cierta dirección, los profesores organizan las actividades en las que los estudiantes buscan, manipulan, exploran e investigan. Enseñanza para el descubrimiento. La enseñanza para el descubrimiento requiere plantear preguntas, problemas o situaciones complejas de resolver y animar a los aprendices a formular conjeturas cuando tienen dudas. Para forzar a los estudiantes a construir su propio conocimiento. Al dirigir una discusión en clase, los profesores podrían plantearles preguntas sin respuestas directas. El descubrimiento parece ser más apropiado cuando el proceso de aprendizaje es importante, con el caso de las actividades para resolver problemas, que motivan a los estudiantes a aprender y adquirir las habilidades requeridas. Y por último, la enseñanza por indagación. La enseñanza por indagación es una forma de aprendizaje por descubrimiento. Las metas consisten en lograr que los estudiantes razonen, deriven principios generales y los apliquen a situaciones nuevas. Los resultados apropiados del aprendizaje incluyen formular hipótesis, diferencia entre las condiciones necesarias y los suficientes, hacer predicciones y determinar cuando las predicciones requieran mayor información. Aprendizaje asistido por los pares. El aprendizaje asistido por los pares consiste en enfoques de instrucción en los que los compañeros funcionan como agentes activos en el proceso de aprendizaje. Algunos de los métodos que enfatizan el aprendizaje asistido por los pares son la tutoría de pares y el aprendizaje cooperativo. Tutoría de pares. Utiliza mucho los principios de la enseñanza constructivista. Los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje. El tutor y el estudiante participan con libertad. La tutoría de pares también fomenta la cooperación entre estudiantes y ayuda a diversificar la estructura del grupo. Un profesor podría dividir el grupo en grupos más pequeños de tutoría mientras continúa trabajando con un grupo en específico. El aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se utiliza frecuentemente en los salones de clase, pero cuando no está bien estructurado puede producir poco aprendizaje en comparación con la enseñanza del grupo completo. El objetivo del aprendizaje cooperativo es desarrollar la habilidad de los estudiantes para trabajar en colaboración con otras personas. Existen ciertos principios que ayudan a los grupos cooperativos tengan éxito. Uno consiste en formar grupos con estudiantes que puedan trabajar bien juntos. Los grupos también necesitan una guía con respecto a lo que se debe lograr, respecto a cuál es el producto que se espera, así como el tipo de conducta esperada. De manera ideal, la tarea también debe permitir que utilicen diferentes métodos. Y por último, el profesor se asegura de que cada miembro del grupo tenga alguna responsabilidad. Las discusiones y los debates. La discusión en clase son útiles cuando el objetivo consiste en lograr una mayor comprensión conceptual o aprender diversas perspectivas de un tema. El tema por discutir no debe tener respuesta correcta y evidente, sino implicar aspectos complejos o polémicos. Los estudiantes participan en la discusión teniendo ciertos conocimientos del tema y se espera que aumente su comprensión como resultado de la discusión. Una variante de la discusión es el debate, en que los estudiantes argumentan de manera selectiva las diferentes perspectivas de un tema. La enseñanza reflexiva. La enseñanza reflexiva se basa en toma de decisiones bien pensadas, que toman en cuenta los conocimientos acerca de los estudiantes, el contexto, los procesos psicológicos, el aprendizaje, la motivación y el conocimiento del aprendiz acerca de sí mismo. Los componentes de las decisiones de la enseñanza reflexiva son
adecuadas al contexto, guiadas por una planificación fluida, informadas por medio del conocimiento personal y profesional que examina de forma crítica, mejoradas por medio de oportunidades formales e informales en crecimiento personal. La enseñanza reflexiva asume que no se puede utilizar un solo método con todos los estudiantes. Cada profesor aporta un conjunto único de experiencia a la enseñanza. Los profesores interpretan las situaciones de forma diferente, dependiendo de sus experiencias y percepciones. Las decisiones de la enseñanza deben ser adecuadas al contexto, el cual incluye la escuela, el contenido, el origen de los estudiantes, la época del año, las expectativas educativas y otros factores. Para ser un profesor reflexivo se necesita un conocimiento personal adecuado. Los profesores poseen creencias acerca de sus habilidades de enseñanza, las cuales incluyen los conocimientos de la materia, conocimiento pedagógico y los conocimientos de las capacidades de los estudiantes.